alumnos. Vamos a hablar sobre dos temas ahora, hidatidosis pulmonar y misotoma pulmonar o Esta aspergiloma llamada pulmonar. se está grabando. Son dos temas muy importantes para nuestro país porque hay una muy buena incidencia de hidatidosis. Se opera bastante de hidatidosis pulmonar, por lo menos en nuestro hospital. Y aspergiloma pulmonar también. En nuestro hospital somos el hospital que más opera aspergiloma pulmonar en el mundo, ni siquiera en el Perú, sino en el mundo, porque hay mucha de esta patología en nuestro país. Bueno, sobre hidatidosis pulmonar. Empezamos siempre por las definiciones y aquí tenemos la definición de hidatidosis pulmonar como tal. Esta es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por los cestos del género Echinococcus. Como ustedes ven, el parásito está aquí, como ustedes ven en la radiografía de su mano izquierda, ven el quiste hidatídico. Es el estadio larvario, ¿no? Es un cesto en este caso, es un estadio de cesto el quiste hidatídico, que en este caso, en la radiografía de la izquierda, en el pulmón izquierdo donde estoy señalando, es un quiste hidatídico no complicado. En cambio, en la radiografía de la derecha vemos un quiste hidatídico complicado con el signo del camalote. Pero ambos son quistes hidatídicos y en su fase de cesto. Sin embargo, existe otra definición de equinococosis, que es un término que implica a toda la patología que ocasiona este parásito, el Echinococcus granulosus, en donde esta definición se refiere a la infestación tanto del perro, que es el hospedero definitivo, estamos hablando en situaciones citadinas, ¿no? O sea, no en condiciones salvajes en donde el hospedero definitivo, o etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro medio, el perro es el hospedero definitivo, hospedero intermediario del ganado vacuno, ovino, porcino, son animales herbívoros, y el hospedero casual, que es el ser humano. Entonces, la infestación por todos estos hospederos es un término que se refiere a equinococosis. Por lo tanto, las definiciones de hidatidosis pulmonar y equinococosis no son iguales. Etiología. Como ustedes saben y han estudiado por su parasitología, el género Echinococcus es el que causa esta enfermedad. Y el Echinococcus tiene a su vez 4 especies: el granulosus, Echinococcus granulosus, multilocularis, oligartus y Vogeli. El Echinococcus granulosus produce enfermedad quística, el multilocularis enfermedad alveolar, el Echinococcus oligartus produce enfermedad uniquística, el Echinococcus Vogeli enfermedad poliquística. En nuestro medio y en todo el mundo, lo que más prevalece es el Echinococcus granulosus. En nuestro país no se ha descubierto más que por ahí, hablé con unos investigadores hace un año y medio que habían descubierto unos 3 casos de multilocularis en nuestro país, que antes de estos 3 años decíamos a los alumnos que no existía otra especie más que el granulosus. Dentro del Echinococcus granulosus tenemos las cepas G1 hasta G10 y las que causan enfermedad en el hombre generalmente o mayormente es la cepa G1. Eso ya lo conocen por su parasitología y esto otro también, que la tenia adulta, que es la que está dentro del intestino del perro, o sea, el hospedero definitivo, es una tenia que mide 3 a 7 milímetros de longitud, o sea, que es visible al ojo humano. Tiene 3 a 4 proglótides y la última proglótide, que es la que está aquí, contiene de 100 a 1500 huevos. La cabeza llamada escólex, que la vemos más grande aquí, tiene pues sus 4 ventosas para absorber los alimentos del interior del intestino del perro y su doble corona de ganchos llamada rostelum, que le sirve para adherirse a la mucosa intestinal. Vemos aquí una tenia echinococcus que está, por así decirlo, de cabeza,
con su rostelum agarrándose del epitelio intestinal y ahí prendida con su proglótide grávida hacia la luz intestinal. Si nosotros vemos esta otra figura de la fotografía de la mano izquierda en su pantalla, vemos un intestino, ¿no? Un segmento de intestino delgado en donde se ha evertido, o sea, lo que estamos viendo ahora en la superficie es la mucosa intestinal. Y lo que vemos en la mucosa intestinal, prendidos múltiples Echinococcus granulosos, ¿no? Vean ustedes. Entonces, vean que la capacidad infestante que tiene este parásito y la capacidad de sobrevida por ser un gran número de tenias y multiplicados estos por 100 a 1500 huevos que puede poner cada parásito, vean que este parásito tiene una muy buena sobrevida en todo el mundo. Los huevos tienen una doble capa, la capa más externa, que es la que está aquí, ustedes ven la más gruesa, es llamada embrióforo. Es una capa muy importante para este parásito porque protege al embrión, que se llama embrión hexacanto, que está aquí adentro. Lo protege del excesivo calor, excesiva frialdad, excesiva sequedad o excesiva humedad. O sea que es muy importante para esto, este parásito, esta capa. Y justamente esta capa le da la capacidad a este parásito de ser, pues, cosmopolita, es decir, sobrevivir en muchas partes del mundo y en diversas regiones. El ciclo biológico, ustedes ya lo conocen, aquí tenemos la tenia adulta que pone huevos, ¿no? Estos huevos ser ingeridos por los animales herbívoros o el hospedero casual que es el hombre, se convierte, ¿no?, en metacesto luego de que el embrión eclosiona, se libera de sus dos capas y el embrión sacanto se convierte realmente en metacesto, es decir, en quiste hiatídico, que puede ir al hígado o al pulmón y al ser ingerido por el hospedero definitivo, que es el perro, se convierte en tenia adulta, ¿no?, en el intestino. Gracias a que dentro del quiste atídico están los protoescoles, que son los elementos infestantes, que al ser ingeridos por el perro, estos protoescoles eclosionan y se convierten en tenias adultas. Y el ciclo biológico, en realidad, vemos aquí el hospedero definitivo, que este es el perro, el Echinococcus granuloso, que aquí está en su ciclo que hemos conversado hace un momento en el slide anterior, los hospederos intermediarios y el hospedero casual, que es el hombre. Entonces, repitiendo, el perro cuando deposita sus heces, estas son ingeridas por el ganado ovino, vacuno, porcino también, estas se comen los huevos, se convierte en quiste atídico. Lo mismo sucede en el hombre al ingerir sus alimentos con las manos sucias, ingiere los huevos y se producen quistes atídicos en el ser humano. En los animales cuando son sacrificados, bueno, pues si se dan las vísceras infestadas a los perros, entonces se cierra el ciclo biológico por el hombre. Básicamente, el quiste atídico ha sido descrito como que tiene tres capas, ¿no? La membrana adventicia, que es esta aquí, veamos el dibujo de la derecha, que está pintada de color rosado. La membrana cuticular, que está de color amarillo aquí en el dibujo, y la membrana germinativa, que está de color celeste claro, ¿no? Entonces son tres capas, pero en realidad las capas de estas tres no pertenecen todas al parásito. La capa más externa, que es la capa adventicia, si vemos aquí capa adventicia en la fotografía de la izquierda, que es una fotografía de uno de nuestros pacientes, vemos la capa adventicia, que es formada por el propio hospedero. En este caso, dentro del propio pulmón se forma una capa producto de un proceso inflamatorio por depósitos de fibrina, por fibroblastos. También podemos encontrar dentro de esta capa monocitos, macrófagos, etcétera, ¿no? Dentro de esta capa estaba, porque esto es de una cirugía, estaba esta membrana germinativa. Como ustedes ven, ya está vacía, porque acá está el hueco, se sacó el líquido atídico. Esta es una membrana llamada cuticular, de color blanco nacarada, ¿no?
que pertenece aquí en el dibujo de color amarillo, y dentro de esta capa está la membrana germinativa. Esta membrana germinativa, a partir de ella se forman los protoescoles, que son los elementos infestantes, se forma el líquido hidatídico y también pueden producirse vesículas hijas o vesículas germinativas. Y dentro de esta cavidad que está llena de líquido, cristal llamada cristal de roca, porque es líquido de color transparente, se encuentra la arenilla hidatídica, que son restos de los parásitos, ¿no? Los ganchitos, cutícula, etcétera. Entonces, estas dos capas, la membrana cuticular y la germinativa, son propias del parásito. Pero clásicamente se le dice que tiene tres capas. Si vemos al quiste hidatídico y hacemos un corte histológico de esto, vamos a ver aquí que aquí está la membrana cuticular, que está aquí teñida con hematoxina y eosina de color rosado. Es una capa anista, o sea, no tiene células, ¿no? Aproximadamente 10 milímetros de espesor, permeable a coloides y cristaloides, no a los gérmenes. Y dentro tenemos la membrana germinativa que es unicelular, una capa unicelular, que a partir de ella se producen, como hemos mencionado, los protoescoles que están aquí adentro. Y también el líquido hidatídico. ¿Cómo se contagian las personas? Si hablamos en situaciones citadinas, vemos pues que los amos, los dueños de los perritos, si no se lavan las manos y este perrito está infestado, está eliminando huevos de parásito y el amo acaricia al perrito y come sus alimentos sin lavarse las manos, o el perrito se lame el ano y después le lame la boca, las manos del dueño, entonces, y si este no se lava las manos, va a ingerir los huevos del parásito. En situaciones rurales, la gente va a pastear al ganado eh, fuera de sus casas y muchas veces el mediodía, a la hora del almuerzo, le los coge en pleno trabajo y tienen que llevarse su fiambre y comen sus alimentos. Y muchas veces si no se lavan las manos, vean ustedes acá unas manos sucias con huevos que son microscópicos los huevos, o toman agua infestada, entonces adquieren la enfermedad. Por lo tanto, los huevos ingresan por la vía oral y a nivel gástrico intestinal, por estos jugos gástricos o intestinales, los huevos eclosionan y se van hacia el sistema porta, ¿no? Y del sistema porta se va hacia el hígado o se va hacia el pulmón, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología del asunto, cómo es que se van estos parásitos ahí. Como el tema de nosotros es hidatidosis pulmonar, vamos a hacer foco en eso. Entonces, las personas que ingirió estos huevos y se alojó el parásito en el pulmón, en ese estadio de protoescólex, no sintió siquiera nada de que se había infestado. No tiene ninguna molestia, de tal manera que estamos hablando de una etapa preclínica esta de acá. Luego de que sucede esto, el protoescólex se convierte en quiste atídico muy diminuto y va creciendo progresivamente. Va creciendo, va creciendo, incluso puede luxar los bronquios de un lado hacia el otro. Y en esta etapa, el quiste hiatídico puede no dar ninguna sintomatología, especialmente los quistes hiatídicos que están en el centro del parénquima pulmonar, muy cerca al ilio. En cambio, los que crecen en forma periférica pueden dar algún tipo de molestia o de síntomas, como un dolor no muy bien localizado, de leve intensidad, puede ser continuo, pero de muy leve intensidad. Pero como no, eso es debido a que los quistes ciáticos están en contacto con las pleuras. Pero si son quistes ciáticos centrales, no van a dar ninguna sintomatología y es por eso que el quiste puede ir creciendo progresivamente y adoptar diversos tamaños, ¿no? De 10 centímetros, 20 centímetros, es decir, incluso crecer tanto que pueden desplazar todo el pulmón o colapsar todo el pulmón. En su crecimiento, los pacientes pueden no sentir ninguna sintomatología y el diagnóstico se da en base a un hallazgo radiológico. Si les toman una radiografía por un motivo extra, como por ejemplo el sacar un certificado médico para ir al trabajo, asistir a la universidad, etcétera,
y ahí, en forma casual le encuentran pues un quiste diatídico ahí y recién se enteran que tenían un quiste. Entonces, un dato adicional es que en el crecimiento del quiste diatídico, este quiste va produciendo presión contra las paredes del bronquio. Aquí he dibujado de color azul unos orificios. En realidad es como las úlceras de cúbito que suceden en los pacientes por presión del cuerpo, se, se isquemiza la piel, igual acá por la presión del quiste, se isquemiza la pared del bronquio y se va produciendo orificios. Pero todavía no hay ninguna comunicación entre la luz bronquial con el quiste diatídico porque la membrana cuticular está indemne. Lo que se ha ahora dado es la pared del bronquio y la membrana adventicia. Entonces, en un momento, si el paciente hace una maniobra de Valsalva, una fuerza, etcétera, entonces el aire puede ingresar a través de estos orificios y disecar entre la membrana adventicia y la cuticular y se produce aire entre ambas. Y si se toma una radiografía en esta etapa, vean ustedes aquí está el quiste diatídico, el aire está acá, una radiolucidez pequeña, y aquí está la membrana cuticular, la membrana adventicia está arriba. A esto se le llama el neumoperiquiste. Es una complicación del quiste diatídico muy banal, pero finalmente complicación. Es raro encontrar en las radiografías esto, pero cuando lo encuentran, entonces ya tienen pues las posibilidades de un diagnóstico radiológico de un quiste diatídico. De otro lado, si la membrana se rompe, la membrana cuticular, se elimina el líquido diatídico y se produce la vómica diatídica, en donde el paciente empieza, después de una tos exigente, empieza a expectorar una expectoración líquida, transparente, pero de sabor salado. Le llaman cristal de roca porque el líquido es parecido al agua potable, pero de sabor salado. Y puede, durante esa vómica diatídica, expectorar restos de membrana blanquecina o no. O también puede expectorar vesículas hijas si es que están presentes. Y así como sale el líquido diatídico hacia afuera, el aire a través del árbol bronquial ingresa por los orificios previamente producidos y se produce una interfaz aire-líquido con una membrana cuticular sobrenadando, y eso es lo que vemos aquí en la radiografía de la derecha. No es una línea hidroaérea, es una línea ondulante, es el signo del camalote. Aquí vemos en esta radiografía al quiste diatídico, ¿no? En la base del hemitórax derecho, con aire en su interior, líquido en su interior, separados por una línea ondulante, y a esto se le llama el signo del camalote, que es típico de un quiste diatídico complicado, vomitado. Otra forma de presentación del quiste diatídico es que cuando estos quistes se alojan en la periferia, ¿no? Van creciendo progresivamente y al crecer van produciendo orificios en los bronquios, como hemos mencionado hace un momento, pero cuando son muy periféricos dan dolorabilidad, pero en su crecimiento pueden romperse hacia la cavidad pleural y producir un colapso parcial o total del pulmón, en donde ingresa el aire a través de los orificios bronquiales hacia el lecho quístico y hacia la cavidad pleural, y el líquido del quiste diatídico se deposita pues en las partes más inferiores de esta cavidad pleural. Entonces, si se colapsa totalmente el pulmón, como vemos aquí, entonces el paciente puede morirse por insuficiencia respiratoria, dado que es un colapso abrupto, ¿no? Entonces, el tratamiento es en emergencia, que hablo rápidamente de emergencia porque el paciente presenta gran disnea, puede presentar cianosis o puede presentar una parada respiratoria. Entonces, en emergencia se le debe colocar un DREN pleural. En la epidemiología, el Echinococcus granulosus está disperso en todo el orbe, en todo el mundo. Los colores que ustedes ven aquí, rojo, amarillo, verde, son como los colores del semáforo. En rojo están las zonas donde hay mayor prevalencia de hidatidosis, amarillo un poco menos y verde mucho menos. En el resto no está consignado. El, el,
El asunto es que si vemos en nuestra región, vemos Perú, Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, es la zona donde hay bastante hidatidosis, o sea, la incidencia es alta. Y si estos países son los que están teniendo mucha incidencia, vamos a compararlos. Miren la incidencia en Perú, alta incidencia comparado con Chile, comparado con Argentina y comparado con Uruguay. Argentina y Uruguay tienen una incidencia baja porque tienen una este, muy buena, un buen plan o estrategia sanitaria de control de hidatidosis pulmonar. En cambio, en nuestro país, nuestros controles no son muy eficientes. Si vemos que nuestro país tiene problemas, vamos a identificar los lugares donde hay mayor hidatidosis. Acá igual, los que tienen color más oscuro, vean la incidencia aquí, este es un informe de OPS del año 2020, donde hay mayor incidencia en nuestro país es en Lima, vean ustedes. Menor cuantía, menor incidencia, todas estas regiones que son del centro del país, a la Sierra Central y Sierra Sur, ¿no? Y mucha menos incidencia los que están en colores claros. ¿Y por qué Lima? O estamos hablando de las regiones donde están las regiones rurales, o es que de repente los pacientes que vienen de provincia para operarse son consignados aquí en esta ciudad. Pero de hecho hay hidatidosis neta de Lima. Se da en pacientes que jamás han ido a provincias, jamás han ido a una chacra y contraen la hidatidosis. ¿Por qué es eso? Porque existen camales clandestinos en nuestra ciudad. En los conos periféricos de nuestra ciudad existen camales clandestinos en donde traen animales para sacrificarlos para la alimentación, o sea, ganado vacuno, vino porcino, y no pasan por un control sanitario y los sacrifican para vender sus carnes y los matarifes cuando degüellan al animal, le sacan las vísceras y ellos ven, examinan los pulmones, el hígado, en realidad todas las vísceras, y si encuentran quistes hidatídicos, ellos le llaman bolsitas de agua, no lo venden al ser humano y se lo dan a los perros crudo, a los perros que están pululando por alrededor del camal clandestino. Estas vísceras deberían ser incineradas, no hacer eso. Entonces, por eso es que decimos que el ser humano en estos casos cierra el ciclo biológico. Esa es otra explicación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad? Vivir en medios ambientes rurales donde hay ganado vacuno, vino porcino y sobre todo crianza de perros, en donde hay camales clandestinos, en donde se sacrifican los animales. Quienes también tienen mayor probabilidad de contraer esta enfermedad, los que tienen malos hábitos higiénicos, es decir, los que no se lavan las manos antes de ingerir los alimentos. Factores hereditarios también es un factor de riesgo, así como tenemos predisposición a ciertas enfermedades, hay predisposición a estas otras como la hidatidosis. Eso podría explicar cómo es que una persona que ingiere los huevos, no es que ingiera un huevito y crece un solo quiste hidatídico, no. Normalmente las personas al ingerir los huevos, este, mm, ingieren pues 100, 200, 1000 huevos, etcétera, y el sistema inmunológico en realidad los elimina. Pero cuando el parásito sobrepasa por encima del sistema inmunológico, entonces se produce hidatidosis. Los que tienen predisposición a hidatidosis harán pues hidatidosis múltiples, o sea, tendrán pues 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 quistes. Yo operé en alguna oportunidad 64 quistes hidatídicos, entonces, y eso puede deberse a los factores hereditarios y factores genéticos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se divide en dos, en asintomáticos y sintomáticos. En asintomáticos, como su nombre lo dice, no tiene síntomas y generalmente se da en quistes hidatídicos no complicados que están creciendo en las zonas centrales del parénquima pulmonar y es por eso que el paciente no siente absolutamente ninguna sintomatología, ni siquiera dolor. El diagnóstico en estos casos se hace por un hallazgo radiológico, como habíamos mencionado hace un momento.
En los pacientes que tienen síntomas, el inicio es brusco, con una tos exigente, seguido de una vómica hidatídica, y volvemos a repetir, la vómica hidatídica consiste en una expectoración de líquido transparente, ¿no? Semejante al agua potable, de sabor salado, con membranas blanquecinas o no, con vesículas hijas o no. Eso es la vómica hidatídica. Estos hechos, estos dos síntomas, tos y vómica hidatídica, pueden perdurar durante 1 o 2 semanas, luego de lo cual la expectoración, de ser transparente, pasa a ser mucopurulenta, y después de 3 semanas generalmente francamente purulenta, porque los gérmenes comunes ingresan por la vía aérea hacia el lecho quístico, y el líquido se convierte en pus, el líquido que está dentro del lecho quístico. Entonces el paciente ya empieza a expectorar. ¿Qué significó eso? Que las bacterias están creciendo allí, y estas bacterias pues terminan de matar a los parásitos, y ellas predominan allí. ¿Qué otro síntoma puede ocurrir? Disnea. Si el quiste hidatídico es muy grande, ¿no?, del tamaño de todo el pulmón o de la mitad del pulmón, va a producir disnea. O si el paciente tiene un quiste diatídico grande, ¿no?, y expectora, vomita el quiste, y el líquido diatídico se va hacia el otro pulmón, de tal manera que se broncoaspira, entonces se puede producir disnea también. O cuando los quistes diatídicos, como habíamos mencionado hace un momento, crecen en la parte periférica, se rompe hacia la cavidad pleural y hace un hidroneumotórax espontáneo, entonces también se produce disnea. Hemoptisis es poco frecuente, pero en algunos pacientes sí se puede producir. Generalmente son hemoptisis leves, rara vez son hemoptisis masivas que nos obliga a entrar a operar de emergencia, debido a que los lechos quísticos se tapizan de vasos sanguíneos, de neovasos, que son muy débiles en sus paredes, y con la tos que están teniendo pueden romperse, salir sangre de esos vasos sanguíneos al lecho quístico, y del lecho quístico al arco bronquial, y eso se traduce en hemoptisis. Es raro, pero se da en algunos casos anafilaxia, ¿no? Más esto se produce en ruptura de quistes en el abdomen. Entonces, uno de los pilares clínicos para el diagnóstico es todo lo que hemos mencionado aquí en relación a la sintomatología, tos y vómito hidatídico. Otro pilar del diagnóstico clínico son los antecedentes. Siempre cuando sospechen de quiste hidatídico en un paciente, deben preguntar si ellos tienen perros, viven en zonas donde hay ganado vacuno, ovino, porcino, o provienen o viven en zonas endémicas de hidatidosis. Estos dos datos también son un pilar muy fuerte para el diagnóstico de hidatidosis. Si nosotros no operamos los quistes hidatídicos pulmonares, se pueden producir complicaciones como hidroneumotórax, fístula broncopleural o empima pleural. Se puede producir muerte por hemoptisis severa, asfixia por ahogamiento con el líquido hidatídico o anafilaxia. Por eso que hay que operarlos apenas diagnostiquemos. Entonces, el diagnóstico está en relación a una historia clínica muy bien hecha, en base a una anamnesis y un examen clínico bien realizados, y los antecedentes epidemiológicos. Una vez que tengan el diagnóstico clínico, tienen todo el derecho de pedir una radiografía de tórax o una tomografía, si es que hay dudas con la radiografía. En la radiografía de tórax podemos ver dos tipos de quiste, como hemos mencionado casi al comienzo de esta clase, en quistes no complicados y quistes complicados. Los quistes no complicados son quistes redondeados u ovalados, radiopacos, con una radiopacidad homogénea, de bordes nítidos, rodeado de parénquima pulmonar normal. En quistes complicados generalmente se muestran los neumoperiquistes, ¿no?, o signo del camalote. Entonces, pero ¿y cómo es eso? Les vamos a mostrar. Aquí tengo una radiografía de uno de nuestros pacientes que le he operado hace mucho tiempo, en donde se puede ver cómo son realmente los quistes hidatídicos. Vemos acá que esta paciente tiene dos enormes quistes hidatídicos en ambos pulmones, uno enormemente grande aquí en el lado derecho. Vean la homogeneidad del quiste. Eso se refiere, la homogeneidad es casi igual a líquido.
los bordes son muy netos, muy nítidos, ¿no? Son regulares, ¿no? La forma ovalada o redondeada, parénquima por un alrededor sano. Este otro quiste igual, de iguales características, y aquí tenemos un tercer quiste diatídico y aquí un cuarto quiste diatídico. La lateral aquí tenemos quiste diatídico, uno, y el otro está por aquí. Aquí vemos otra radiografía donde vemos el neumoperiquiste, ¿no? Vemos un quiste diatídico enormemente grande que ocupa los 2/3 o un poco más del campo pulmonar izquierdo, ¿no? Todo esto es el quiste diatídico, pero ha ingresado aire dentro del quiste entre la membrana adventicia y la membrana cuticular. Este es neumoperiquiste, vean la figura, así es. Adventicia, aire, membrana cuticular, dentro está el líquido atídico, todo esto es el líquido atídico. Incluso está desplazando el mediastino del corazón hacia el lado contralateral. Si ustedes observan aquí, aquí hay un grado de derrame pleural, que hay con obturación del seno costodiafragmático izquierdo, producto de que este quiste está irritando la pleura porque está pegada a la pleura y esta pleura reacciona con la producción de líquido pleural. Otra radiografía en donde ven otro tipo de complicación, el signo del doble arco, donde ha ingresado aire entre la membrana adventicia que está aquí y la membrana cuticular que es esta. Todo esto es aire. Pero dentro de la membrana cuticular tenemos aire también con líquido aquí dentro del quiste. Todo esto es líquido. Entonces, este es el signo del doble arco. Un arco aquí, un arco acá. Es raro ver esto, pero cuando lo vean ya tienen el diagnóstico. Y lo más frecuente en cuanto a complicaciones, les he traído aquí una cosa muy, muy, muy grande para que no se olviden. Vean, este es un quiste diatídico gigantesco que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo, desplazado el pulmón hacia un lado, pero está complicado. La membrana adventicia es todo esto y todo esto es aire. No hay imágenes de iliares aquí, está todo radiolúcido, ¿no? Y todo esto es líquido, y vean ustedes la membrana cuticular sobrenadando, que es el signo del camalote. A diferencia de este quiste diatídico no complicado, que también es grande, pero no está complicado. El signo del camalote, vean, aquí está el quiste diatídico que ocupa 1/3 o la mitad del emitórax izquierdo, membrana adventicia, aire, membrana cuticular sobrenadando y líquido. Quistes diatídicos complicados. Acá más de lo mismo, es una paciente que tuvo 64 quistes, aquí quistes complicados la mayoría, con niveles, ¿no? Muchos quistes bilaterales. La tomografía está por aquí, quistes no complicados, no complicados, quistes complicados aquí, aquí muchos más, ¿no? Varios quistes complicados. Y este es un caso en donde vemos un quiste diatídico gigantesco con la membrana cuticular sobrenando, signo del camalote. Aquí, esto es aire, líquido. El seno costodiafragmático está libre, pues por eso que decimos que es un quiste diatídico. La radiografía lateral de este paciente es esta de acá. Este es el quiste diatídico. Vemos, esta es la membrana, vean esa línea radiopaca. Aquí está, todo esto es líquido. El seno costodiafragmático posterior está libre. La tomografía de este paciente, vean, todo esto es el quiste diatídico, aire, líquido, y la membrana cuticular está aquí, es esta membrana corrugada, radiopaca. Esto es en la ventana mediastinal. En la ventana parenquimal, aquí tenemos la pared del quiste en un corte más inferior, y aquí vemos el signo del camalote, con desviación un poco del mediastino hacia el otro lado. Y en el corte coronal vemos un quiste que va desde arriba, desde el ápice hasta el diafragma, ¿no? Con la membrana cuticular corrugada, colapsada. Y esto es quiste diatídico. Y aquí otra forma de presentación de quiste diatídico complicado es cuando el paciente ha expectorado todo el líquido diatídico y se queda dentro solo la membrana cuticular. Y aquí vemos pues la membrana que está toda sin líquido y dentro del quiste, dentro de las adventicia.
Am, regresamos. Entonces, un elemento muy importante para el diagnóstico son los estudios por imágenes, ya sea radiografía o tomografía de tórax. Otro elemento importantísimo para el diagnóstico son los test inmunológicos. Hoy en día se están utilizando los test de ELISA o test de Western blot para hidatidosis. Tiene una sensibilidad del 60-85% ambos. Generalmente test de ELISA se utiliza para hacer un screening, un tamizaje en la población, y cuando son positivos se les hace un Western blot para confirmar. Nosotros en el hospital pedimos de frente test de Western blot. Cuando tenemos un quiste diatídico complicado, vomitado, lo que podemos hacer es pedirle al paciente que expectore en un frasquito y se lleve esa muestra hacia el laboratorio corriendo, para que el laboratorista agarre ese expectorado, lo extienda en una lámina y vea, investigue si hay ganchos, escólex, fragmentos de cutícula, que si encuentra, entonces es 100% de certeza que el diagnóstico es una hidatidosis complicada. Más si es negativo, no hay que descartar el caso. Entonces, avanzamos aquí. Este es el examen de esputo, tal como se ve. Vean, se ven ganchitos, o incluso toda la corona de ganchitos. O si lo teñimos, vemos aquí los ganchitos que pueden ver. Si se ve esto, pues ya hidatidosis. Pero también se puede ver en ese extendido proglótides, las proglótides de esta forma. Entonces, si vemos cualquiera de estas formas, tenemos el diagnóstico certero de hidatidosis complicada. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico de hidatidosis pulmonar y hemos dicho que el diagnóstico de hidatidosis pulmonar implica que un tratamiento quirúrgico, porque se dice, y eso es cierto, que quiste diagnosticado, estamos hablando de quistes pulmonares, quiste pulmonar diagnosticado debe ser operado, salvo algunas excepciones, porque el tratamiento quirúrgico es de elección ya que brinda la curación, ¿no? El tratamiento con albendazol no da, no cura al paciente, puede matar al parásito, pero la cavidad no la cierra. Entonces, tratar con albendazol en quistes pulmonares no es lo adecuado. En la parte abdominal sí se puede dar albendazol en quistes pequeños y eso puede producir la cura, pero en pulmones es distinto. Entonces, cuando diagnosticamos paciente con quiste diatídico pulmonar, lo alistamos para cirugía y lo programamos a sala de operaciones. Los pasos que se deben seguir en el acto quirúrgico son tres. Pensar en la vía de abordaje, ¿no? ¿Qué tipo de incisión vamos a hacer? ¿Cómo vamos a extirpar el parásito? O sea, si vamos a sacar solo el quiste o vamos a sacar el quiste con parte del pulmón. Y si se ha hecho una quistectomía solamente, tenemos que pensar cómo vamos a tratar la cavidad residual. ¿Lo dejamos abierto o hacemos capitonaje? Que generalmente hay que hacer eso, previo cierre de las comunicaciones bronquiales. Entonces vamos a tratar cada uno de estos pasos. Aquí tenemos la vía de abordaje, hay formas de incisión. La más frecuente, la más clásica es la toracotomía posterolateral, a veces la toracotomía axilar en quistes ciáticos pequeños, mini toracotomía de 10 centímetros, 8 centímetros de longitud en quistes muy pequeñitos, pero que sean periféricos, o por videotoracoscopía también operamos la hidatidosis pulmonar, siempre y cuando estos sean de 5 centímetros de diámetro o menos, ¿no? Estamos hablando de toracotomía axilar, mini toracotomía o BATS, menos de 5 centímetros de diámetro. Luego que hemos abierto el tórax y hemos ingresado hacia la cavidad pleural, tenemos que examinar el pulmón y tenemos que ver cómo vamos a extirpar el parásito. O hacemos quistectomía o hacemos una resección pulmonar. ¿Cuándo hacemos quistectomía? Cuando el pulmón que está alrededor del quiste está sano y que una vez que hemos sacado el quiste se insufla y el pulmón vuelve a su estado normal. Pero si alrededor del quiste el pulmón está enfermo, está hepatizado, atelectasiado, es decir, infectado, entonces hay que hacer una resección pulmonar. ¿Qué tipo de resecciones pulmonares podemos hacer? Lobectomías, bilobectomías, resecciones en cuñas, segmentectomías o neumonectomías, que es raro hacerlo. La idea es tratar de no resecar mucho pulmón.
porque los pacientes regresan luego, porque aquellos que no, no guardan la higiene de vida, pueden seguir con los malos hábitos y volver después de 1 o 2 años con quistes nuevamente. Y si hemos sacado una parte del pulmón y vamos a tener que sacarle otra y así el paciente se va a quedar sin pulmones. Entonces hay que ser lo más económico posible. Cuando se hace quistectomía, entonces tenemos que pensar cómo vamos a tratar la cavidad residual. Hay dos formas, hacemos capitonaje o dejamos el lecho quístico abierto. Esto lo veremos en estos ejemplos. Esta es una de nuestras cirugías en donde se ha hecho una toracotomía posterolateral estándar. Este es un quiste enormemente grande, vean ustedes, muy grande. El pulmón está colapsado, desviado hacia la parte posterior. Vean el parénquima pulmonar versus la adventicia. Antes de hacer nada, se cubre con gases embebidos en cloruro de sodio hipertónico, ¿no? Y se punza el quiste con una llave, un sistema de llave triple vía, se aspira el líquido atídico, vean que es transparente y se lo elimina. Una vez que se ha eliminado casi todo el líquido atídico, a través de esta misma vía se introduce cloruro de sodio hipertónico. Se espera 5 o 8 minutos que actúe, es decir, que mate el cloruro de sodio hipertónico al parásito y luego se aspira todo ese líquido y se lo evacúa. ¿Cómo es que mata el cloruro de sodio hipertónico al parásito? Mediante deshidratación, dado que la solución es hipertónica. Entonces, una vez retirado todo el líquido que se ha introducido, se hace una incisión mayor con electrocauterio y con un aspirador de Yankauer se aspira todas las, todo lo que, el líquido que está remanente ahí dentro en el lecho quístico, y ahí está la membrana cuticular, y con pinzas Fester se sacan la membrana cuticular, como ustedes están viendo. Una vez que se ha retirado la membrana cuticular, queda la adventicia, que está aquí pintada de color negro, y el lecho quístico, con comunicaciones bronquiales, que puede ser 1, 2, 5, 10, 15, etcétera, comunicaciones bronquiales. Y todas esas hay que cerrarlas con puntos no absorbibles, puntos en cruz o puntos en U, etcétera. Y luego de ello se hace un capitonaje, ¿no? Para restituir la morfología del pulmón y para evitar que haya infecciones posteriores. Esta es la membrana cuticular extraída. La técnica que hemos descrito anteriormente es la técnica es de inactivación la exéresis del quiste previa inactivación con soluciones hipertónicas, técnica de Barré. Y esta otra técnica es la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste. Se da o se debe hacer o se puede hacer, no es que es una obligación tampoco, se puede hacer en quistes ciatídicos de 5 centímetros de diámetro o menos, que sean periféricos, ¿no? El cirujano hace una incisión en la hemisfera de la adventicia y con maniobras digitales o romas separa la membrana adventicia de la cuticular y una vez separado se le dice al anestesiólogo que insufle. Al insuflar, el cirujano obtiene el quiste atídico en sus manos o en una riñonera, dejando la capa adventicia junto con el pulmón. Y puede ser capitonaje o puede dejar abierto el lecho quístico, dependiendo. Pero las complicaciones de esa técnica es que al momento de hacer esas maniobras se rompe el quiste y se siembra la pleura. Entonces Velardes, Pérez y Fontana dijeron, bueno, para que no haya esas complicaciones, mejor saco el quiste cortando en el parénquima pulmonar para que salga membrana adventicia y todo, porque en las anteriores técnicas la membrana adventicia queda. Aquí, membrana adventicia y todo sale fuera del pulmón, pero deja una zona sangrante y soplante que puede traer complicaciones. Entonces, la más recomendada es la primera de las técnicas que hemos mencionado. Aquí un casito complejo para que ustedes sepan que también puede haber quistes ciatídicos hepatopulmonares, hepatopleuropulmonares. Rápidamente vean ustedes la asimetría del tórax, el hemitórax derecho está asimétrico, abovedado. Vean ustedes circulación colateral en todo este hemitórax, significa que hay un síndrome de compresión de vena cava, ¿no? Y
vean la ingurgitación yugular, ¿no? La ingurgitación yugular es muy importante a este nivel, que nos denota sin compresión de vena cava superior, ¿no? Y la radiografía, vean ustedes, una radiopacidad total de todo el emitoras derecho con obturación en seno costodiafragmático y cardiogénico, significa que hay líquido en la cavidad pleural con desviación del mediastino hacia el otro lado. Vean ustedes, el corazón está casi tocando las costillas en la zona axilar. Entonces, esto es una complicación de hidratidosis. Vean la lateral, totalmente radiopaco, no ayuda mucho para el diagnóstico, y se le toma una tomografía para ver qué cosa es esto, y vean los primeros cortes axiales, vean ustedes, hay radiopacidad, no se ve pulmón, una radiopacidad más o menos homogénea, que nos habla de líquido aquí, pero con desviación del mediastino. Vean la tráquea, en vez de estar por delante de la columna vertebral y por detrás del esternón, está tirada hacia el lado izquierdo. El callado de la aorta también está hacia el lado izquierdo. Y si ven este otro corte, vean ustedes la aorta ascendente, el callado y aorta descendente y la carina principal están muy en el campo, en el emitórax izquierdo. Esto habla de un proceso hipertensivo dentro de la cavidad pleural por presencia de líquido, por lo menos este es son los cortes parenquimales. Pero si observamos la ventana mediastinal, vamos a observar esto, una radiopacidad homogénea, ¿no? Que desplaza el mediastino, el corazón hacia el otro lado, pero vean ustedes estas imágenes redondeadas, un poco más radiolúcidas. Son quistes hiatídicos, son vesículas, hijas o quistes hiatídicos múltiples en la cavidad pleural. Si vemos el corte coronal, vean desde el ápice hasta la base, incluso el diafragma derecho está desplazado hacia abajo, y vean los múltiples quistes ciatídicos que tiene este paciente con desplazamiento del corazón hacia el otro lado. El corazón está apretado contra las costillas del emitórax izquierdo en este caso. Más de lo mismo, ¿no? Un derrame pleural con quistes ciatídicos, vean, enorme, ahí está a presión. El pulmón ni lo hemos visto porque está colapsado, de hecho está colapsado contra el mediastino. Acá una ecografía de abdomen donde dicen que hay quistes ciatídicos hepáticos, y ustedes lo ven aquí, estas imágenes redondeadas, ecogénicas, hipoecogénicas, ¿no? Múltiples en el hígado. Entonces, como tiene un derrame pleural con quistes ciatídicos, ahí visto en la tomografía, se le hace una toracocentesis, ¿no? En el quinto espacio intercostal se pone un poco de lidocaína al 2% sin epinefrina, se aspira y lo que se encuentra, pus. Entonces, ante esa pus, se hace una incisión y se coloca un dren torácico. Y vean lo que sale por el dren torácico, secreción purulenta, pero no es una secreción purulenta común y silvestre. Vean la coloración, el tipo de color, el tono de color, es un color amarillo oro. Cuando vean esto, se trata de bilis. Entonces, esto es pus con bilis. En el tórax, ¿cómo es eso? Ha pasado bilis hacia la cavidad pleural y está infectado esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, uno tiene que sospechar de que ha ocurrido una migración de quistes ciatídicos desde el hígado hacia la cavidad pleural, y se supone que a nivel hepático los conductos biliares están abiertos y están drenando hacia el lecho quístico hepático, y del lecho quístico hepático a través de un orificio en el diafragma está pasando hacia la cavidad pleural. ¿Y cómo es que se dice ese orificio? Porque por el crecimiento de los quistes en el hígado van produciendo compresión sobre el diafragma, este se isquemiza y se produce un orificio y una comunicación. Y vean ustedes cómo que a través del dren se obtienen estas ya membranas totalmente eh, digeridas, y unas vesículas hijas, estos son quistes ciatídicos pequeños, viables, ¿no? Infestantes. Y vean la cantidad de pus que se le sacó a este paciente, pus con bilis. Y vean donde estaba antes la ingurgitación yugular, ya no se ve mucho. Esta ingurgitación yugular se está aliviando la hipertensión intrapleural derecha. Se le toma una radiografía, pero todavía hay gran cantidad de líquido aún,
pero ya se ve un poco de radiolucidez aquí arriba, pero todavía falta. El mediastino ya no está tan desviado, se quiere centralizar un poco, ¿no? Y al paciente se le colocó un dren superior para poder drenar más y se le salió el dren inferior y a través del cual vean ustedes cómo está saliendo una gran cantidad de membranas hiatídicas infectadas, ¿no? Y digeridas junto con pus y bilis. Vean toda la cantidad de pus, bilis y quistes ciatídicos que se ha obtenido a través de esto. Una enorme, una siembra pleural y sigue saliendo más membranas. Se le toma una radiografía después de esto, vean ustedes, ya se liberó de mucho líquido, pero vean ustedes unas imágenes radiopacas redondeadas que todavía hay vesículas allí adentro. Se sigue obteniendo esos a lo largo de los días y ya quedan pocos. El mediastino ya está centralizado, ya no está hipertensivo. Y vean ustedes, no es que sea de varias semanas de tratamiento con dos drenes, uno arriba y otro abajo, el pulmón ya se ha expandido, pero este pulmón, vean ustedes que la pleura visceral está engrosada, es un pulmón atrapado que ya no va a expandirse más, ¿no? Y vean aquí imágenes radiopacas redondeadas que son quistes ciatídicos que están pegados a la pleura, que todavía permanecen dentro de esa cavidad. Entonces, esto es indicativo de cirugía. Se toma una ecografía abdominal y se ven menos quistes ciatídicos hepáticos. Se abre el tórax, por el quinto espacio intercostal, y lo que se ve aquí, esto es el pulmón, con esta capa blanquecina, que es engrosamiento de la pleura visceral, esto da pues el pulmón atrapado, ¿no? Vean la pus que está combinada con sangre, producto de la toracotomía, y membranas ciatídicas allí. Entonces se empieza a limpiar toda la cavidad pleural, se sacan todas las vesículas, como ustedes observan allí, y ahí están las vesículas, son pequeñas, y se empieza a hacer la decorticación, es decir, retirar el engrosamiento pleural que impide que el pulmón crezca. Aquí está el pulmón, ya está siendo liberado de a pocos. Vean ustedes que se está pelando literalmente el pulmón, es como pelar una naranja, pero no es tan fácil como eso, sino de los pulmones, al despegar esta pleura engrosada, puede producirse erosiones del mismo parénquima pulmonar, pero ya se ve pulmón, antes no se veía. Vean ustedes la cantidad de pleura que se retira, y aquí ya el pulmón está expandido con estas lesiones que se han hecho producto del despegue de esta pleura, eso hay que repararlo. Aquí está el pulmón ya totalmente expandido, ¿no? Estas lesiones se van a reparar con parches de pleura mismo. Vean cómo burbujea, significa que está saliendo aire a través de esas lesiones que sean. Hay que, hay que cerrarlas en lo que sea posible. Se ponen esos parches de pleura sobre la zona de burbujeo y el pulmón está totalmente expandido, parchadito, pero expandido. Y antes de cerrar el tórax y colocar los drenes, vean, esto es el diafragma. Y aquí, ¿qué se ve? Un orificio, a través del cual se mira el lecho hepático, el lecho quístico hepático. O sea, por aquí migraron los quistes hacia la cavidad pleural, esto es el pulmón. Entonces lo que se hace es abrir el diafragma, limpiar el lecho hepático y se coloca un dren en el lecho hepático y se colocan dos drenes en la cavidad pleural, uno sobre la base y otro que va al ápice. Esta es una radiografía de control posoperatorio, ¿no? En recuperación. Vean ustedes, el pulmón ya está totalmente expandido con estas imágenes radiopacas, que es producto del despegue y las reparaciones pulmonares. En su evolución posoperatoria, en varios días, vean, el pulmón está muy mejorado, el mediastino está centralizado, hay obturación del seno diafragmático, es lógico por todo lo que ha tenido, pero eso no le va a hacer mella en su función ventilatoria. Vean, acá está la obturación, ¿no? Y el paciente evolucionó bastante bien. La ecografía menciona que ya hay muy poquitos quistes, pero en el hígado. ¿Y cómo fue este asunto? Se formaron quistes ciatídicos en el hígado por presión, hicieron un orificio en el hemidiafragma, en este caso derecho, migraron los quistes hacia la cavidad pleural. Estos quistes produjeron
orificios en la cavidad, en los bronquios, y por lo tanto el paciente tuvo biliptisis y se produjo pues un empiema pleural con todo lo que hemos mencionado. Entonces, luego de eso se limpia, se, se cierran los orificios bronquiales y biliares y se hace capitonaje en el pulmón, y antes de cerrar el diafragma se deja un dren por debajo del diafragma, como ustedes observan, y dos drenes por encima del diafragma, tal como ustedes están observando, y todos ellos sometidos bajo sello de agua. ¿Cuál es la mortalidad operatoria en líneas generales de la hidatidosis pulmonar? Las complicaciones son menos del 5% y estas se refieren a hemorragia posoperatoria, fuga de aire prolongado, fístula broncopleural, empiema pleural, siembra pleural. Y la mortalidad es baja, 0.5% en nuestra casuística. Unas palabras sobre el tratamiento médico. Ustedes han escuchado que el albendazol es un medicamento que es antiparasitario y que efectivamente mata al Echinococcus granulosus, pero se debe dar en tres condiciones. Como coadyuvante del tratamiento quirúrgico, no reemplaza al tratamiento quirúrgico a nivel pulmonar. Se debe dar como coadyuvante un mes antes y 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. Se da en hidatidosis primaria múltiple, como el caso que les he presentado, en quistes de menos de 7 centímetros no complicados, duración no menos de 3 meses. O se debe dar cuando el paciente tiene cualquier contraindicación a la cirugía, ya sea por shock séptico o insuficiencia cardíaca, etcétera. Las dosis de albendazol ustedes la tienen acá, y la alternativa al albendazol es el praziquantel. Cuando no se pueda dar albendazol o no se tenga, praziquantel se puede administrar con estas dosis, solo que praziquantel es un poco más tóxico. Los controles cada 2 meses de hemograma y pruebas hepáticas, control radiológico cada 6 meses por 2 años. Este es un artículo que publiqué en la revista de Thoracic Surgery Clinics sobre manejo de hidatidosis pulmonar y absceso pulmonar. Si gustan, lo pueden revisar. La bibliografía que se empleó. ¿Alguna pregunta? O mejor las preguntas. Bueno, sí, preguntas. ¿Alguna pregunta al respecto? Todo claro, doctor. Ok, entonces vamos con aspergiloma pulmonar. Este tema es un poco más rápido. Dígame si ven en pantalla completa. Ahora sobre Sí, el doctor. aspergiloma pulmonar, que es en realidad una micosis pulmonar, y ustedes dirán, pero si es una micosis pulmonar, ¿por qué estamos hablando de cirugía de tórax? Yo le doy antimicóticos y punto, se acabó la clase. No es así, porque los antimicóticos no llegan en concentraciones adecuadas como para matar los hongos dentro de estas cavidades. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. Pero antes de decir todo esto, tenemos que remarcar, porque mucha gente se confunde, en vez de decir aspergiloma pulmonar, le dice aspergilosis pulmonar. Y no, aspergilosis pulmonar se debe a tres acepciones, ¿no? A la alérgica bronquial, o sea, este hongo, el aspergillus, produce alergia bronquial que se traduce en asma bronquial. Este hongo en pacientes inmunodeprimidos, en los que están recibiendo este, eh, antineoplásicos, etcétera, o tienen enfermedades inmunosupresoras, producen invasión en el pulmón, necrosis del pulmón por sí mismo, en pacientes inmunodeprimidos, pero ninguno de estos dos son los que vamos a tratar, porque este es tratamiento médico. De lo que vamos a hablar es de esto, aspergiloma pulmonar, que es la formación de una pelota de hongos dentro de una cavidad preexistente, generalmente en pacientes inmunocompetentes, o sea que no tienen problema con su inmunidad. La definición es simple, es una masa de hongos, que aquí está, la masa de hongos de Aspergillus, que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades pulmonares preexistentes. Esto es clave. Si no hay una cavidad pulmonar preexistente, no se va a desarrollar este hongo. Entonces, esto es muy importante.
Nosotros no podríamos tener, si que no tenemos una cavidad dentro de nuestro pulmón, por más que aspiremos esporas, no se va a producir esta enfermedad. Y llamamos aspergiloma pulmonar cuando sabemos de que esta pelota de hongos se produce por aspergillus, pero cuando no sabemos si es aspergillus u otro hongo, le llamamos micetoma pulmonar, hasta ver qué hongo es. De tal manera que la definición de micetoma se refiere a una masa de hongos formada por cualquiera de estos hongos llamados aspergillus, que es el que hemos hablado, cándida, pseudosporium o zigomycetos. El cuadro clínico es muy semejante en todos estos, y esta es la pelota de hongos que está aquí metida dentro de la cavidad pulmonar preexistente en una pieza anatómica. Y los hongos que van a producir enfermedad son cuatro generalmente, de las 200 especies o un poquito más que existen. Estos cuatro, el Aspergillus, Fumigatus, Flavus, Niger y Terrius, son los que más producen enfermedad en el hombre. Y de estos, el Fumigatus es el que más produce. ¿Y por qué hablamos de Aspergillus y no de los otros hongos? Porque los otros hongos son muy raros de encontrar los que forman aspergiloma. El que más frecuentemente produce aspergiloma es el Aspergillus fumigatus y el Aspergillus en general. ¿Dónde vive este hongo? Donde haya zonas de descomposición orgánica, ¿no? En los parques, en las chacras, etcétera. También pues en las zonas ganaderas, ¿no? Donde hay descomposición orgánica, también hay hongos. En las grandes ciudades como Lima, ¿no? Vean ustedes, ahora que se viene el invierno, hay mucha humedad y se desarrolla este hongo, porque este es un hongo saprófito y ubicuo. Entonces, cuando ven invierno, en muchas de las casas de esta ciudad se producen pues hongos dentro y pueden muchos de ellos ser aspergilos. Y si hay cavidad preexistente, se va a producir esta enfermedad. ¿Qué antecedentes se necesita para que este paciente tenga la probabilidad de tener micetoma pulmonar o aspergiloma, que tenga una cavidad preexistente? ¿Y quiénes pueden tener cavidad preexistente? Las secuelas de tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias, los abscesos pulmonares y la tirosis pulmonar complicada de larga evolución, la sarcoidosis y la fibrosis quística. Estos porcentajes son los porcentajes que hemos operado. La mayoría de nuestros pacientes que hemos operado han tenido tuberculosis como enfermedad preexistente que han dejado cavidades en el pulmón, ¿no? Aquí un poco más de lo mismo. El 96% de nuestros pacientes operados han tenido cavidades producto de una tuberculosis pulmonar previa. 2% o casi 3% bronquiectasias. Las secuelas cavitarias por la tuberculosis se dan alrededor del 8 a 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los pacientes que desarrollan tuberculosis o adquieren la tuberculosis y curan, del 8 al 35% curan con alguna secuela en los pulmones y generalmente cavitarias. Entonces, en estos pacientes, en este 8 a 35%, se puede alojar un hongo que es el Aspergillus, ¿no? Y este Aspergillus va a producir hemoptisis. El 30% de hemoptisis leve van a ir hacia hemoptisis masiva. O sea, de un 100% de los pacientes que vienen con hemoptisis, el 30% va a tener hemoptisis masiva y se puede morir. Entonces, la mortalidad por hemoptisis masiva va del 5 al 28%. Entonces, aquí vemos cómo es este hongo, el Aspergillus, en, en su forma vegetativa, y por el aire, el viento, etcétera, las esporas son eliminadas y estas esporas están en el aire flotando porque pesan muy poquito, ¿no? Son como unos gránulos de polvo, ¿no? Están flotando y la gente respira, inspira y solamente los que tienen cavidades pueden desarrollar esta enfermedad en los pulmones. Entonces, estas esporas ingresan hacia los pulmones, ¿no? Hacia las cavidades, ¿no? Y estas cavidades, estas esporas van a formar una pelota de hongos, ¿no? Y esta pelota de hongos dentro de esa cavidad preexistente va a producir sangrado,
y ese sangrado se va a traducir en hemoptisis. En realidad, esa es la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Y por qué sangran? Porque estas cavidades están ricamente irrigadas por las arterias bronquiales, que son ramas directas de la arteria aorta, o sea que tienen gran presión y por eso sangran duro. Tienen hemoptisis masiva y se pueden morir. O porque tienen ramas anómalas producto del proceso inflamatorio que hubo en la tuberculosis, o por el mismo aspergillus, ramas anómalas que vienen de las arterias intercostales, vean, estas son las arterias intercostales, y están dando ramas de irrigación a las cavernas, o ramas de la arteria mamaria externa, o arteria subclavia, etcétera, también. Por eso que el tratamiento con embolización de las arterias bronquiales o estas arterias es muy bajo, porque tienen múltiples irrigaciones por varios tipos de arterias. ¿Dónde se localizan los hongos? Estos en los lóbulos superiores. Hemos dicho que la tuberculosis ha generado estas cavernas, entonces tuberculosis se da en los lóbulos superiores. Es por ello que nosotros hemos encontrado en nuestras cirugías que el 80% de hongos o aspergilomas se encuentran, o se han encontrado en los lóbulos superiores, y un restante porcentaje en el resto de los lóbulos de ambos pulmones, ¿no? Vean ustedes los porcentajes. Entonces son porcentajes de nuestra casuística. Se clasifica en simples y complejos, es una clasificación de Belcher y Plume. Es muy importante esta clasificación porque los simples tienen poca hemoptisis y los complejos mucha hemoptisis y pueden matar al paciente. Y también es muy útil para la cirugía porque los simples son muy sencillos de operar, no tienen muchas complicaciones, en cambio los complejos sí son muy complicados, tienen varias complicaciones postoperatorias, es decir, es un tema muy grande, hay que tener mucho cuidado. Cuando se dan los simples, cuando los aspergilomas se forman en cavidades de paredes muy delgadas, ejemplo las bulas, ¿no? Y tienen parénquima pulmonar alrededor normal, esos son simples. Los complejos son aquellos aspergilomas que se desarrollan dentro de cavidades que han sido formadas por la tuberculosis, ¿no? Y tienen parénquima pulmonar enfermo, como ustedes ven acá, incluso acá hay bronquiectasis. Entonces, esa es una muy buena clasificación. Los varones, según nuestra casuística, 59% han tenido aspergiloma versus 41% en mujeres, y en el grupo etario más comprometido, así el de 20 a 29 años, y si queremos juntar estos dos grupos, de 20 a 39 años, la mayor cantidad de aspergilomas en estos grupos etarios. Los síntomas que produce esta enfermedad son tos y hemoptisis, es lo más frecuente, vean, 97 y 94%. Es lo característico, de tal manera que cuando ustedes observen a un paciente con hemoptisis, no solamente empiecen a preguntarse si es tuberculosis, sino pregúntense también si tiene aspergiloma pulmonar. Es más, la hemoptisis en aspergiloma pulmonar es mucho más abundante que en tuberculosis. Y el resto de sintomatología, expectoración purulenta, al examen puede haber soplo cavitario, baja de peso, disnea, dolor torácico, fiebre, otros. Puede haber resolución espontánea, pueden desaparecer estos hongos espontáneamente, o sea, menos del 10%. La mayoría persiste, más del 50% origina hemoptisis, ya sea leve o masivo. El diagnóstico de aspergiloma se basa en la clínica, en los estudios por imágenes, radiografía, tomografía, en pruebas inmunológicas con la inmunodifusión por aspergillus, y en los cultivos microbiológicos, ya sea por el aspirado bronquial o una vez que se saca el lóbulo, se hace una extirpación del parénquima pulmonar, se toman muestras de dentro del parénquima pulmonar donde está el hongo y se lo manda a cultivo. Desde el punto de vista radiológico, lo que debemos ver es el signo de Monod. Aquí tenemos una radiografía de uno de nuestros pacientes. Es una caverna grande, enormemente grande en el lóbulo superior derecho. Dentro hay aire y aquí está la pelota de hongos. Signo de Monod. La tomografía de este paciente, vean la caverna de paredes muy gruesas y regulares, conteniendo una pelota de hongos en su interior rodeado por aire. Signo de Monod. Más de lo mismo, es un aspergiloma complejo, también, ¿no? Una cavidad muy grande,
dentro de una pelota también muy grande rodeado por aire. Y alrededor parénquima pulmonar enfermo, aquí hay bronquiectasias y zonas fibróticas producto de la tuberculosis que tuvo este paciente. Más de lo mismo, en el lóbulo superior derecho, vean el aspergiloma, bastante grande, parece que hubiesen tres, aquí uno, dos y tres, rodeado por aire, dentro de una caverna gigante. La tomografía computarizada, vean ustedes, ahí está el hongo. En el corte axial, este es el hongo, y en el corte sagital, este es el hongo rodeado por aire. El test de inmunodifusión para aspergillus es este, el que ustedes están viendo aquí, así hacen los laboratoristas. Es el de doble difusión para aspergillus, donde se producen dos líneas de precipitación, ¿no? Aquí tenemos el antígeno y aquí el anticuerpo. Si hay dos líneas de precipitación, es positivo para aspergillus. Y el cultivo microbiológico, ya sea por broncoaspirado o sacado directamente del pulmón después de la cirugía, lo mandamos a cultivo y podemos identificar Aspergillus fumigatus, esta es la forma de cultivo de Aspergillus fumigatus, esta es la de Aspergillus flavus, este es de Aspergillus niger y este es Aspergillus terreus. ¿Por qué operar? ¿Por qué no damos antibióticos o antifúngicos? Ya les dije que los antibióticos o los antifúngicos no ingresan en concentraciones adecuadas para matar al hongo. Entonces, en este estudio que se ve aquí, se describe muy bien la sobrevida de los pacientes con aspergiloma. Los que son tratados con antifúngicos o médicamente fallecen más respecto a los que se los trata con cirugía. Entonces, la cirugía es el tratamiento de elección. Los pacientes diagnosticados con aspergiloma pulmonar se los clasifica en dos grupos, los aptos para la recesión pulmonar y los no aptos para la recesión pulmonar. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el punto intermedio? La espirometría, o sea, las pruebas de función ventilatoria. Los pacientes que tienen una capacidad vital por encima del 50%, ojo, estoy hablando en porcentaje, una capacidad vital por encima del 50% y un volumen expiratorio forzado al primer segundo, o sea, un BF1 por encima de 1000 centímetros cúbicos, son aptos para la recesión pulmonar. Y los que no son aptos para la recesión pulmonar son aquellos que tienen valores por debajo de los que he mencionado. ¿Y qué se hace? Los que son aptos para la recesión pulmonar los dividimos en pacientes que tienen hemostasis leve o moderada o hemostasis masiva. Los que tienen hemostasis leve a moderada hacemos una recesión pulmonar en forma electiva, o sea, los preparamos, etcétera. En cambio, los que tienen hemostasis masiva entramos a operarlos de emergencia a cualquier hora, mañana, tarde, noche, madrugada, en cualquier hora porque se pueden morir. ¿Y qué hacemos con los pacientes que no son aptos para la reacción pulmonar? Sus pruebas de función ventilatoria están muy venidas a menos, ¿no? Pero tienen hemostasis incluso hasta severa, masiva. Entonces se puede hacer embolización de las arterias bronquiales, aspergilectomía, plombaje más catéter. Todos estos procedimientos son paliativos. Reducen el volumen sanguíneo expectorado, pero no cura. En nuestra casuística, el 91% fueron cirugías selectivas y de urgencia 9%. Esta es la incisión estándar, una toracotomía posterolateral estándar. Se ingresa por el quinto espacio intercostal, es una incisión de libro. Esto es uno de nuestros pacientes, claro está. Al abrir el tórax, vean ustedes, se identifica pulmón, ¿no? Son pulmones muy adheridos, sangrantes. A través de las adherencias hay mucha irrigación, ¿no? Aquí el pulmón izquierdo está siendo despegado, normalmente están muy pegados hacia la pared torácica, esta es la pared torácica, esta es la aorta descendente. Hay que tener cuidado en estos casos porque uno puede hacerle un hueco a la aorta cuando está disecando con el electrocauterio. Este es el pulmón izquierdo, dentro está el aspergiloma. Otro caso en donde vemos aquí parénquima normal y parénquima alterado por la tuberculosis previa y aquí adentro está el aspergiloma. Aquí ya se hizo una neumonectomía. Todo lo que ven ustedes aquí es el pericardio. Este es la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Aquí está el bronquio principal que ha sido suturado manualmente y aquí están los hilos
con los cuales se sutura el bronquio principal previa ligadura de la arteria y venas pulmonares. Estos hilos se cortan y luego se coloca un drain y se cierra el tórax. En tratamiento quirúrgico, que en nuestra casuística, lobectomía hemos hecho más de la mitad, más del 54%, neumonectomía 20% y el restante porcentaje de tipo de técnicas quirúrgicas. Las piezas quirúrgicas de nuestros pacientes, vean, esta es una pieza sacada del formol. Este paciente tuvo 1, 2, 3 aspergilomas en el lóbulo superior izquierdo, esta es la língula. En una muestra más fresca, hemos sacado, abrimos la cavidad y este es el hongo para que ustedes observen. Aquí un poco más de lo mismo, en el ápice pulmonar derecho, se ha abierto la cavidad, vean las paredes gruesas, producto de la tuberculosis que tuvo anteriormente, y dentro se formó el hongo. Por estas paredes, ¿cómo va a ingresar el antifúngico? No ingresa. Complicaciones, el 25, casi 26% de pacientes se complican, ¿no? Es una cirugía muy compleja. El que sabe operar esto puede operar cualquier cosa en cirugía pulmonar. Esto es mucho más difícil que operar cáncer pulmonar, 10 veces más difícil que operar cáncer pulmonar. ¿Qué complicaciones operatorias puede haber? O posoperatorias, infección de herida, empiema pleural, cavidad pleural residual, fístula broncopleural, fuga de prolongado, dehiscencia de herida operatoria, broncoaspiración, etc. Y la mortalidad en nuestra casuística ha sido del 1,6%, es decir, de 444 casos que hemos analizado, fallecieron 7, que hace el 1,6%, que es muy baja respecto a la literatura internacional. Esta es una comparación de todos los trabajos vistos a nivel internacional comparado con nuestro trabajo en el hospital. Muy bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, si está todo claro, entonces podemos dar por terminada la clase.